sesión número, nuestra sesión número 9 del curso de Teología Sistemática 2. Y el tema que vamos a cubrir el día de hoy es el de Cristología y el orden de salvación. Hemos estado mirando varios aspectos que tienen que ver con el Salvador, es decir, lo referente a las dos naturalezas y cómo esta consideración esencial y básica tiene que ver directamente o impacta directamente en el orden de salvación. Consideramos también que esta doctrina que se desarrolló al paso de los siglos, esta confirmación que de hecho vemos en los mismos escritos bíblicos acerca de las dos naturalezas del Salvador, vemos que fue un tema bastante conflictuado en los primeros siglos. De hecho, miramos algunas de las posturas y cuando hacemos nuestra lectura, sobre todo en las cartas apostólicas, vemos que efectivamente algunas de estas pues visiones diferentes a la doctrina original sí tuvieron su impacto en las primeras comunidades. Y bueno, lo que vamos a considerar el día de hoy es cómo ambas naturalezas del Salvador, es decir, lo divino y lo humano, tienen que ver directamente con el orden de salvación. Entonces, la salvación tenemos que considerarla como algo amplio, no solamente, yo sé que en la mayoría de los casos cuando consideramos el concepto de salvación, nos ubicamos justamente en la crucifixión del Mesías. Es ahí donde tiene lugar uno de los aspectos del orden salvífico, pero no todo. El orden salvífico es más amplio que solo la crucifixión del Mesías, sino que el orden de salvación afecta pues otra serie de consideraciones que son las que vamos a ver el día de hoy. Así es que bienvenidos y comenzamos. Muy bien. Consideramos varias ideas o visiones acerca de cómo se considera la cristología o cuál ha sido la consideración de la cristología al paso de los siglos. Y vimos que una de las cuestiones que se ha mantenido en los últimos 4 siglos es que, em, por un lado, se enfatiza más el lado humano de Jesús y queda un poco en la ambigüedad la parte divina de Jesús. Bueno, esa ambivalencia o esa situación de enfatizar más un aspecto que otro es lo que también en los últimos siglos ha dado lugar a una serie de estudios dentro del ámbito de la cristología que tienen que ver con lo que se ha dado en llamar en el terreno de la teología la búsqueda del Jesús histórico. ¿Y qué se quiere decir con eso? Bueno, lo que se quiere decir con eso es que nosotros ya tenemos una visión teológica. Al leer el Nuevo Testamento, ya tenemos una visión teológica acerca del Mesías, acerca del Salvador, que es la que al paso del tiempo es la que más se ha enfatizado. Sin embargo, empezaron algunos eruditos desde el siglo XVII, empezaron, finales del siglo XVII, empezaron a preguntarse, ¿qué se puede saber? Conocemos mucho del Jesús, más bien del Mesías, del Salvador, o lo que eh, se dio en llamar del Cristo de la fe. Dice, conocemos bastante del Cristo de la fe porque la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento ya están orientados teológicamente para transmitir al Cristo de la fe. Pero, ¿qué podemos saber del Jesús histórico? Así es que, ¿qué tipo de materiales empezaron a enfocarse en esta búsqueda del Jesús histórico?
Bueno, principalmente los evangelios. Y en algunos casos, literatura extracanónica, es decir, documentos o escritos que hayan estado muy cerca, cronológicamente hablando, en este caso, de la presencia del Mesías en el horizonte humano, para también indagar desde ahí qué existía, qué había, porque de hecho algunos de los evangelios apócrifos transmiten, porque hay un lapso de tiempo que relatan los evangelios, el último episodio de la vida de Jesús en su época temprana, es decir, en la adolescencia, es aquel episodio en donde él, en uno de esos viajes que su familia tuvo, en esas grandes caravanas que en las grandes fiestas surgían para ir obviamente, a Jerusalén a adorar al templo. En uno de esos viajes, la narrativa evangélica dice que de pronto ya no vieron a Jesús y era porque Jesús a la edad de 12 años se había quedado, ya no se había integrado finalmente a la, a la caravana, sino que él de cuenta propia se había quedado en Jerusalén. Y cuando los padres regresan para buscarlo, lo encuentran que él estaba en el templo dialogando con los sabios o con los especialistas en la ley. Bueno, de eso hasta su aparición su aparición al inicio del ministerio con Juan el Bautista, pues no se sabe nada, o por lo menos los evangelios mantienen un silencio unánime con respecto a ese espacio de tiempo. Sin embargo, otros documentos extracanónicos o que también son clasificados como literatura apócrifa tratan de ver un poco qué pasó en ese tiempo de vida, pero obviamente no, su contenido no fue aceptado por la Iglesia y se mantienen solamente como una mera especulación al respecto. Pero bueno. Entonces, acerca de la búsqueda del Jesús histórico, entonces el único material factible o el único material para echar mano y poder hacer este descubrimiento del Jesús histórico, pues tiene que ver solamente con los evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. Quizá más los primeros tres, más los evangelios sinópticos porque son los que contienen más referentes con respecto a a la persona de Jesús. Y por eso es que tenemos aquí esta parte, una aparente división que ubicado en el Mesías, tenemos esta parte que es todas esas cuestiones que nos señalan o que revelan o que muestran el Jesús histórico y aquellas contribuciones que nos revelan sin lugar a dudas al Cristo de la fe. Y con respecto al Jesús histórico, ha habido bastante material que se ha producido, bastantes teólogos con contribuciones muy importantes acerca de Jesús histórico. Y ustedes pueden ver que en este diagrama tenemos en medio lo que es el concepto de teología. ¿Por qué? Porque justamente hablar del Cristo de la fe, cuando nosotros hablamos del tema soteriológico, es decir, del tema del orden de la salvación, sin lugar a dudas, ya es un tema que está matizado teológicamente. Es un tema que ya se visualiza desde la teología. Entonces, todo este desarrollo, por supuesto, el escritor que más abunda en esta transmisión del orden salvífico es, por supuesto, el apóstol Pablo en sus numerosas cartas y especialmente en la de Gálatas y Romanos. Entonces, mayormente, de hecho, la teología
precede a la propia historia, porque si consideramos que los primeros escritos del Nuevo Testamento en ser redactados son justamente las epístolas paulinas o del apóstol Pablo, y los evangelios, tanto si son los sinópticos o si es el cuarto evangelio, vienen un poco posterior a la producción de la literatura paulina. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que primero surgió con respecto al Mesías, con respecto al Salvador y al orden salvífico, fue la teología más que las cuestiones de índole histórica. Finalmente los sinópticos se escribieron, o sea, finalmente sí pudieron escribirse y pues tratan de recuperar en la mayor posibilidad todo lo que aconteció en torno a Jesús el Mesías. Y por eso es que, aunque sea un material que también tiene su matiz teológico, aunque sea así, de todas maneras sí es posible recuperar varios aspectos del Jesús histórico y así lo han hecho los teólogos y los eruditos. Bueno, entonces, cuando hablamos ya de la cristología moderna, tenemos que tener en cuenta esto, porque ustedes van a encontrar literatura o van a encontrar estudios que tengan que ver con este enfoque, es decir, la separación del Cristo de la fe y del Jesús histórico. Entonces, ahí van a encontrar autores en los que van a estar más enfocados o mucho más enfocados al Jesús histórico y todos aquellos elementos que lo sitúan en cierto periodo, cuáles eran las condiciones, qué reyes estaban, las condiciones sociales y culturales, eh, las autoridades ya fuera tanto del ámbito de los judíos como del ámbito romano, que era en aquel momento el imperio dominante. Entonces, van a haber estudios, hay autores que ya se han convertido en referentes indiscutibles sobre esto, sobre este tipo de estudios, que son bastantes, pero hay uno que escribe, Joachim Jeremías, escribe bastante sobre este enfoque de sacar a la luz todo lo que tiene que ver con el momento histórico en el cual vivió Jesús. Bueno, entonces vuelvo a decir que ustedes en el nuevo enfoque que es acerca de la cristología van a encontrar muy seguramente esta división del Cristo de la fe y del Jesús histórico, pero se refiere a esto, se refiere a todo esto que acabamos de comentar. Bueno, ahora, esto nos lleva a lo siguiente, a la siguiente consideración, porque nuestros escritos y nuestra propia doctrina es ya el resultado de una interpretación. Esto es importante de señalar, queridos hermanos, porque toda la teología sistemática, que en realidad es ya una condensación de los puntos o de los aspectos más relevantes de la teología bíblica, eh, puesta en diferentes rubros o temas. Es muy importante que nosotros sepamos que todo eso es el resultado de un proceso. ¿Y cómo viene este proceso? Bueno, este proceso viene, aquí lo estamos esquematizando de una manera muy sencilla, pero sí refleja el proceso en cómo o cómo se vino estructurando o se han venido estructurando nuestras creencias. Bueno, tenemos el evento, que es el evento en sí, que aquí lo tenemos en el recuadro en verde,
que es Jesús el Mesías. Pero toda esta recuperación del evento se hace, dijéramos, como bien se ha señalado, se hace a posteriori, se hace después de. Entonces, normalmente la historiografía moderna trata de recuperar pues, lo que es toda la situación de lo que pasa en el momento inmediato a cuando sucede. Pero eso ahora tenemos la facilidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Incluso sobre un mismo hecho hay muchos enfoques y muchos análisis. Bueno, en el periodo del primer siglo, cuando Jesús nace y viene todo esta presencia suya en el horizonte humano, no tenemos consigna de su existencia hasta cuando se escribe acerca de él, hasta cuando empieza pues, a consignarse su presencia histórica en el ámbito humano. Pero esta consignación se hace en un momento posterior, es decir, cuando Jesús nace, no hay ahí algún escriba, no hay ahí algún grupo de creyentes que estén, pues, tomando nota de todo cuanto está pasando, sino que todo lo que ya nos reflejan los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas principalmente, son memorias transmitidas a través de tradiciones orales. Y esas tradiciones orales se van recuperando en la medida que se quiere consignar pues consignar y explicar la presencia de Jesús entre los seres humanos. Así es que en este primer recuadro tenemos lo que es el evento en sí. Tenemos el evento en sí. ¿Y qué es el evento en sí? Es justamente la presencia histórica de Jesús entre los seres humanos. Solamente que tenemos que tener muy presente que este evento en sí solo hemos podido tener acceso a él a través de los escritos. Y hemos dicho que los escritos ya son intervenciones teológicas acerca de la persona de Jesús. Así es que cuando surgen los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, principalmente, ya tienen ellos un interés teológico de consignar la historia de Jesús. Por eso es que en este recuadro que tenemos en el medio, que dice los escritos, y aquí viene un poco general porque bien pueden ser los escritos evangélicos, Mateo, Marcos y Lucas, o bien pueden ser las cartas apostólicas. Pero tanto si se trata de una u otra cosa, en ambos casos son interpretaciones del evento. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque el orden de salvación, porque la soteriología o toda esa comprensión sobre la salvación ya tiene de sí un carácter teológico. Por lo tanto, entonces la historia, el momento histórico en el que Jesús nace, quiénes fueron sus padres, en dónde vivió, cuál fue posiblemente su profesión, ya en el transcurrir de su ministerio, quiénes eran los reyes israelitas, por ejemplo, la dinastía herodiana o quiénes eran los reyes del imperio dominante, como el procurador romano va a ser Poncio Pilato, pero quién era el emperador en ese tiempo, porque de cuando Jesús nace a cuando Jesús es crucificado, hubo también varios emperadores romanos. Y entonces, pero toda esa cuestión histórica, queda supeditada, queda subordinada a la teología, es decir, a la interpretación del evento. Y aun cuando el evento en sí pudo haber durado, principalmente, si ubicamos su ministerio,
su ministerio terrenal de Jesús, hay quienes lo ubican más o menos entre 1 año y casi 3 años. Es un periodo. En ese lapso de tiempo se ubica su vida ministerial. Entonces, una vez que él muere y resucita, viene entonces toda esta interpretación acerca de su vida y del sentido de su vida, que es la salvación del ser humano. Pero tenemos obviamente tenemos un espacio de tiempo en lo que fue su vida en sí, y tenemos otro espacio de tiempo en el que ya se empezaron a generar los escritos, porque si ubicamos la vida ministerial de Jesús más o menos entre el 27 y el 30, que es cuando mayor coincidencia se tiene, los estudiosos dicen que su ministerio debió de haber ocurrido más o menos en ese periodo de tiempo, entre el 27 y el 30 de la era cristiana. Y tenemos la consideración de que el primero de los escritos del Nuevo Testamento en escribirse está más o menos alrededor del año 49. Entonces, casi tenemos un periodo más o menos de unos 20 años en el que Jesús sufre la pasión, muere, resucita, y el primero de los escritos, que sería la primera carta a los tesalonicenses, tenemos un periodo de unos 20 años. Y si consideramos los evangelios, que hay quienes sitúan los estudios, sitúan a los evangelios a partir del año 70. Entonces, hay otros estudios que incluso solamente a Marcos, no a Mateo ni a Lucas, pero sí a Marcos, que suelen ponerlo en una época mucho más temprana, alrededor del 46 más o menos, entre el 46 y el 50, pero bueno, todavía sí es un tiempo considerable el que ha transcurrido, o más o menos considerable el que ha transcurrido entre la vida y muerte de Jesús y la consignación del sentido de esta vida, de esta muerte, en los primeros escritos cristianos. Bueno, pero además del tiempo, además de este periodo de tiempo, ustedes saben que cuando algo se mantiene en silencio, cuando con un evento se mantiene en silencio por varios años, pongan ustedes que hayan sido unos 20 años redondeando el tema, pues siempre va a haber eh, pues toques y retoques del material. Por ejemplo, por eso es que tenemos el primero de los evangelios en escribirse, que aquí siempre hay un consenso en esto, y que es el Evangelio de Marcos. De hecho, el Evangelio de Marcos sirve de base para el resto de los evangelios, sobre todo para Mateo y Lucas. Pero aún si Mateo, perdón, aún si Marcos es el primero en escribirse, pues sí pasaron más de 20 años con respecto al evento en sí y la consignación teológica del evento en sí. Y si consideramos que la doctrina, porque hemos estado viendo cómo la doctrina ya se fija en la sesión anterior, consideramos dos fragmentos del credo niceno-constantinopolitano, que más o menos pertenece ya al siglo IV, eh, y cuando ya se establece de una vez y por todas el asunto de las dos naturalezas del Salvador. Bueno, entonces ahí tenemos en el tercer recuadro, tenemos la doctrina que es ya la transmisión condensada y fija del evento, es decir, lo que tenemos que creer con respecto al evento. Y la doctrina es una forma de garantizar
que ya no se va a mover o que no se debe de mover lo que ha sido establecido doctrinalmente hablando con respecto a la vida y obra del Salvador. Y ustedes recuerdan esos aspectos desarrollados en el credo niceno y después ampliado y ratificado por Constantinopla, en donde vemos que se establece los aspectos principales del Salvador, que era consustancial con el Padre, que era consustancial con el ser humano por haber nacido de María, la doncella, que vivió y murió bajo, bueno, se da como referencia a Poncio Pilato, el procurador romano, pero eh, obviamente Jesús nace un poco antes de la entrada en funciones de Poncio Pilato. Pero lo que hace el credo es destacar los puntos esenciales, a veces sin entrar en mucho detalle, pero destacar los puntos esenciales sobre lo que debemos creer acerca del Mesías. Así es que tenemos entonces este proceso de configuración de nuestras creencias, que hoy día nosotros podríamos decir, bueno, es que nosotros ya, yo sé muy bien que Jesucristo era plenamente divino y plenamente humano y que Él vino a dar ejemplo de una vida conforme a los designios de Dios, que murió y que nos enseñó y que ahora yo como creyente soy bautizado y hago la confesión de fe de aceptar a Jesucristo como mi Salvador y ahora estoy en obediencia y en espera de su retorno y de la vida eterna. Bueno, se puede decir así en resumidas cuentas y se puede decir muy fácil. Pero esto que yo digo tan fácil ha llevado un proceso de configuración que obviamente son varios siglos, que son siglos. Entonces, por eso es que sí debemos también tener en cuenta que hay un proceso que nuestras creencias actuales en realidad son el resultado de un proceso que llevó varios siglos y un proceso que ya siguió ciertas orientaciones con respecto a los intereses, según sea el caso de los escritores bíblicos. Así es que, por eso es que, hablando del evento en sí, no tenemos una sola versión. Si hubiéramos tenido la versión solamente de Marcos, entonces imagínense que nuestra teología hubiera sido un poco diferente. Pero como tenemos la teología no solo de Marcos, sino de Lucas y de Mateo, y después se suma la perspectiva de Juan, entonces por eso es que nuestra teología es mucho más amplia y son muchos más aspectos los que podemos tener en cuenta y considerar acerca del Salvador. Bueno. Entonces, este pequeño esquemita, aunque está trazado de una manera muy sencilla, sí contiene los puntos principales de cómo se han configurado nuestras creencias, ¿sí? Que parten del evento en sí, al cual no tenemos acceso excepto por los escritos, pero que los escritos ya son una interpretación de ese evento, y cuando hablamos de una interpretación nos referimos a que ya son documentos teológicos en los cuales los aspectos históricos han quedado subordinados a la teología y que después, con el correr del tiempo, con el paso de los siglos, se han hecho formulaciones doctrinales que ya han quedado fijas y que se han transmitido generacionalmente hasta llegar a nuestros días. Y hoy nosotros tenemos también nuestra propia doctrina, que es el resultado de este proceso del paso del tiempo. Y bueno, no solo del paso del tiempo, sino también de las acciones que en su momento se tomaron y cuyo impacto y cuyos resultados llegan hasta nosotros hoy día. Bueno, entonces todo eso lo estamos señalando, queridos hermanos,
porque estamos viendo el impacto del orden salvífico, tomando como punto de partida al Mesías, pero al Salvador, pero al Salvador en su doble naturaleza. ¿Sí? Esto es importante. El orden salvífico tiene su base, tiene su asiento en la consideración de la doble naturaleza del Salvador. Así es que no es por eso los escritos del Nuevo Testamento, quienes solamente ustedes van a encontrar la palabra ya Jesús el Mesías o Jesucristo, lo van a encontrar ya solamente como una formulación doctrinal en los escritos apostólicos, en las cartas apostólicas, y solamente van a encontrar el nombre de Jesús a solas en los evangelios, en los escritos evangélicos. Esto es importante de considerar porque una cosa es la consignación del tiempo histórico en el que vivió Jesús y otra cosa es el significado de esa vida y obra que realizó ese personaje Jesús, que esto ya lo encontramos en los documentos apostólicos. Muy bien, pero todo ello, insistimos, es base para la soteriología o para el orden de salvación. Bueno, la cristología, tenemos que hacer esta mención también porque la cristología moderna, hablando de esta parte, ¿qué podemos saber del Jesús histórico? Toda esta búsqueda del Jesús histórico, lo mencionábamos, ha provocado una lectura, una comprensión de Jesús, pero también a veces en referente a otros, pues a otras situaciones, no necesariamente bíblicas, sino qué había, qué se movía, que porque los escritos bíblicos mencionan un contexto, el contexto judío, el contexto del pueblo judío, y en ese contexto nace Jesús y realiza todo su ministerio. Pero ¿qué había más allá de ese contexto tan cerrado que nos transmiten los escritos canónicos? ¿Qué había más allá? Bueno, y hay varias investigaciones al respecto, y estas investigaciones, en esta búsqueda del Jesús histórico, se han encontrado algunos nexos o algunas, eh, por decir así, líneas de relación o de comparación con otras situaciones, ya sea tanto principalmente de pensamiento, principalmente en el nivel de lo ideológico. Pero, pero esto que a continuación vamos a ver está situado en esta parte de la búsqueda del Jesús histórico, ¿sí? Solamente de momento tengan esa parte porque lo que veamos a continuación pertenece a este ámbito de la búsqueda del Jesús histórico. Entonces, desde este punto de vista, entonces, la pregunta de quién es Jesús se ha contestado desde diferentes acercamientos. Por ejemplo, eh, y todo esto con referencia al material que nos proveen los propios escritos evangélicos. Básicamente, en algunos casos también, en algunos casos, los autores, los investigadores van a recurrir también a literatura extra bíblica o extracanónica para poder hacer esta comprensión o este acercamiento, este análisis acerca de Jesús histórico. Así es que la pregunta de quién es Jesús o quién fue Jesús, el primero de ellos, que es Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era médico, teólogo y filósofo franco-alemán, y él decía, él en su investigación y en su enfoque decía, identifica a Jesús como un profeta de tipo apocalíptico.
Y decía, Jesús es un judío apocalíptico convencido de que en su generación se experimentaría el fin del mundo. Claro que aquí estamos sintetizando mucho pues los estudios y las investigaciones que ellos hicieron, pero básicamente lo que hace Albert Schweitzer, es colocar a Jesucristo en esa línea, junto con Juan el Bautista, colocarnos en esa línea del profetismo de tipo apocalíptico. Recordemos que la apocalíptica, o esta visión apocalíptica, que es un final catastrófico del mundo y toda la creación, tiene que ver en los siglos que preceden al nacimiento del Mesías. Tenemos el auge de la literatura apocalíptica, del cual nuestro libro de Apocalipsis es el mejor ejemplo de ese tipo de literatura, pero es una literatura que surge en el siglo tercero. Así es que entre el siglo tercero y el siglo segundo se escriben varios documentos apocalípticos. Obviamente, la apocalíptica se genera dentro del pensamiento judaico, y lo que hace este tipo de literatura es trazar en imágenes muy, muy vívidas y un poco extravagantes, ¿cuál va a ser la llegada del reinado divino, y cómo este reinado divino va a provocar un conflicto con los imperios o con los gobiernos dominantes, y va a haber una lucha, una pugna, pero nadie en ningún reino terrenal va nunca a poder enfrentar o vencer realmente al poder de Dios. Así es que este tipo de literatura apocalíptica presenta un fin del mundo, pues siempre con imágenes catastróficas, ¿no? Como terremotos, guerras, luchas celestes, fenómenos cósmicos como caída de estrellas, oscurecimiento del sol, etcétera, ¿no? Toda esta serie de imágenes que pertenecen a este tipo de literatura. Entonces, lo que dice, lo que dice el investigador Schweitzer es que la mentalidad de Jesús, que es posible ver en los escritos evangélicos, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es posible ver a Jesús con esa mentalidad. Es decir, una mentalidad de tipo apocalíptico, y una mentalidad cuya convicción estaba plenamente convencido de que en su generación se iba a cumplir el fin del mundo. Y podemos encontrar pasajes al respecto, ¿no? Cuando Jesús dice, cuando le preguntan qué señales habrá de su retorno y del fin del mundo, y él empieza a señalar imágenes, de hecho, de tipo apocalíptico. Habrá guerras y rumores de guerras, terremotos, la luna se convertirá en sangre. Empieza a hacer uso de todo este tipo de lenguaje apocalíptico, y os digo que no pasará esta generación hasta que estas cosas sean cumplidas. Entonces, por eso es que Schweitzer eh, fija a Jesús, lo ubica en este tipo de mentalidad apocalíptica, y con esta convicción de que el fin del mundo llegaría dentro de su propia generación. Pero nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos y hermanas, que cada una de estas posturas son parciales. Finalmente son parciales porque están tomando solamente un aspecto de la vida de Jesús, y en base a ese aspecto de la vida de Jesús están ya formulando una personalidad.
Así es que lo que Schweitzer toma es el discurso o aquellas intenciones de Jesús que se asemejan mucho a la literatura apocalíptica y toma aquella urgencia que Jesús parece tener para que las cosas sucedan en un tiempo no muy alejado. Entonces, pero es una aunque efectivamente sí se destaca el uso que hace Jesús de de la literatura y de las imágenes apocalípticas, y sí se rescata esta urgencia que a veces Jesús parece tener, bueno, no es algo generalizado porque los evangelios también nos van presentando más elementos que no es lo único con lo que nos pueden dejar. Bueno, pasando a otro investigador, tenemos a Marcus Borg. Y Marcus Borg ve a Jesús, ubica a Jesús como un sanador de personalidad carismática. Y dice a este respecto, dice, Jesús es un místico que desea comunicar a sus semejantes la vitalidad del Espíritu de Dios. Él ve a Jesús más en ese aspecto de lo místico. No toma la visión que trazó Schweitzer, sino que lo que hace Marcus Borg es solamente, y obviamente aquí, si nosotros traemos a la memoria los episodios de sanación de Jesús y todas esas cuestiones, que sí tienen que ver con esta parte de la presencia del Espíritu para operar los milagros y todo eso, y la invitación a las personas a acercarse a Dios en este tenor de lo espiritual. Entonces, naturalmente que sí vemos esa parte en Jesús también, ¿no? Y cuando dice un sanador de personalidad carismática, eh, tenemos que tener en cuenta que en el tiempo o en aquel tiempo ya existían los sanadores. Había llegó un momento en el que Jesús hiciera milagros, no era realmente algo así como que algo no visto. O sea, um, el testimonio registrado en los evangelios es que algunos digan, dice, porque nadie ha hecho milagros como los que él está haciendo. No quiere decir, no quiere decir, vamos a ver detrás de esas palabras, porque no quiere decir que nunca antes nadie haya habido alguien que hiciera milagros. O sea, había habido gente que hacía milagros, pero no de la magnitud de Jesús. Entonces, esto nos lleva a la situación histórica de que había sanadores, de que estos sanadores carismáticos sí existían, por supuesto que sí, y el libro de los Hechos nos lo deja ver muy claramente con un tal Simón, un tal que el escrito, en este caso el libro de los Hechos, lo menciona como un tal mago de nombre Simón, Simón el mago. Y cómo este tal Simón, al ver los portentos que hacían los apóstoles, les dice, oigan, pues yo quiero comprarles ese poder que ustedes tienen, se los quiero comprar, yo también quiero tener ese poder. Y entonces los apóstoles le dicen, tu dinero perezca contigo, que has intentado comprar el don del Espíritu. Entonces naturalmente había sanadores, había personas que pues tenían sus rituales, etcétera, como hoy día podemos ver en ciertos eh, ambientes que hay curadores o personas que mediante rituales pretenden curar a alguien, en fin. Entonces, en aquel tiempo existían, por supuesto. Y así es que este enfoque, esta realidad que ya existía es lo que
de la cual Marcus Borg se ubica para decir, bueno, pues es que Jesús, podemos ubicar a Jesús dentro de este rango de los sanadores que había en aquel tiempo y que es ciertamente en su predicación, en su actitud también, él quiere que la gente se acerque a Dios espiritualmente, que haya un mayor acercamiento, una mayor experiencia de Dios a través del Espíritu. Entonces, Marcus Borg ubica a Jesús solamente en ese rasgo de lo místico, como que él destaca más en Jesús este rasgo de lo místico. Y que en Jesús había una mística, pues sí, sí, sí la había, ¿no? Porque él comunica, él de hecho eh, lleva su ministerio, lleva a cabo todas sus acciones en esta relación con el Padre a través del Espíritu. Entonces, sí hay una parte mística en Jesús, por supuesto que sí la había. Pero volvemos a decir, son visiones que se vuelven bastante parciales del Salvador, aunque sí nos digan algo de lo que es Jesús. Muy bien, vamos al siguiente punto. Este tiene que ver más con la enseñanza ética de Jesús. Em, Aquí encontramos a otro teólogo, a Crozant, que era un teólogo católico irlandés norteamericano, pero que también mucha de la investigación acerca del Jesús histórico se hizo no solo desde el ala protestante, con grandes teólogos como Schweitzer, sino que también se hizo desde el ámbito de la teología católica. Entonces, igual las investigaciones y toda esta búsqueda se hizo desde el cristianismo en general. Dice, bueno, dice, un promulgador de la filosofía cínica, bueno, Crozant ubica a Jesús como un promulgador de la filosofía cínica. Dice pero un Jesús también cuyas enseñanzas ponían en riesgo la jerarquía y el poder de su tiempo. ¿Qué es esta filosofía cínica que también la tenemos varios siglos antes de cuando Jesús nazca entre los seres humanos? Aquí tenemos a dos pensadores, justamente dos pensadores griegos que se les identifica muy bien con la filosofía cínica. Ambos están en el siglo IV antes de la era cristiana. ¿Y en qué consiste la filosofía cínica? Bueno, la filosofía cínica eh, decía que no hay que acumular, no hay que aferrarse ni acumular las cuestiones materiales, porque finalmente todo lo material es pasajero, que había que ubicarse más bien en vivir una vida plena, una vida feliz, teniendo solamente lo necesario, rehuyendo a los excesos, a todas esas cuestiones que realmente no nos dan la felicidad. Y la filosofía cínica decía que el hombre, en la búsqueda de su felicidad, necesita realmente poco. Y por eso era pues una vida austera, una vida no con sufrimiento, pero sí una vida sin estar centrada o más bien estando alejada de los excesos. Entonces, por eso es que la filosofía cínica eh, eh, enseñaba que hay que tener solamente lo necesario, que el ser feliz no implica tener muchas cosas, sino implica tener lo que se necesita, porque en la medida que uno tiene más cosas, uno puede apegarse a esas cosas. Esto se parece también un poco
a la filosofía budista porque la filosofía budista dice que el sufrimiento humano está asociado con el apego a las cosas. Entonces, en la medida en que uno se apega a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, uno sufre más porque uno liga su vida, uno liga su existencia a cosas que realmente no tienen sentido. Y se parece un poco la filosofía cínica con la filosofía budista. Y entonces recordamos cuando Jesús decía, no se preocupados por el que habéis de comer, por cómo habéis de vestirse, todas esas cuestiones, porque esas cuestiones las buscan los buscan los gentiles, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os vendrán por añadidura. Entonces vemos a un Jesús que no está muy preocupado por lo material. De hecho, vemos a un Jesús que dice, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Entonces, por eso es que este croissant ve, ve la enseñanza de Jesús un poco enraizada en la filosofía cívica. Pero a esto tenemos que decir, aunque efectivamente tenemos a un Jesús que quiere recuperar el valor esencial de las cosas, es decir, por qué te preocupas más por lo que te pones si el cuerpo es lo más importante? ¿Por qué te preocupas más por lo que comes si la vida es lo más importante? Entonces, tenemos a un Jesús preocupado por las cosas esenciales, sí es cierto, pero no tenemos a un Jesús alejado de algunos rasgos que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando el episodio del maná, en el que el pueblo teniendo hambre le pide a Dios que les dé sustento, y entonces Dios les da el maná. Y tenemos allí, en esa narrativa sobre el maná, tenemos algunas circunstancias en donde la gente ven el alimento tan bueno que dice, bueno, hay que guardar para mañana, hay que guardar para los días siguientes. Aun cuando se les había dado el aviso de que no guardaran nada, de que simplemente comieran lo que necesitaban para ese día y no hicieran reserva para otros días. Y quienes desobedecieron, hicieron reserva para otros días, pues aquello se pudrió, aquello se echó a perder. Entonces, esto da la enseñanza de que efectivamente Dios va sustentando en el día a día con lo que la gente necesita. Y quizá con esa idea, cuando Jesús nos enseña a orar, cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, y dice, vosotros pues oraréis así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, casi esa imagen del maná en donde Dios sabe lo que necesitas y Dios te lo va a dar. Dios te va a suplir tu día a día. Entonces, es un poco esa situación, esa evocación que tiene Jesús de depender más de Dios que de lo material. Porque en realidad sería eso, depender más de Dios que de lo material. Y cuando dependes más de Dios, entonces ocurre lo que Jesús decía. Dice, por qué temen ustedes? Dios alimenta a las aves del campo. Y dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces, sí vemos a un Jesús que trata de rescatar las cosas esenciales de la vida y para la vida. Entonces, por eso es que para Crozan, él encontró que entonces la enseñanza de Jesús estaba muy ligada con esta filosofía cínica. Y bueno, pero hemos nosotros dicho que Jesús trata de rescatar estas cosas esenciales, pero son rasgos teológicos que ya también vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos también en el libro del Eclesiastés un estilo de vida también
que va más en el rescate de las cosas esenciales. Una felicidad, una vida plena, una alegría que tenemos y que tiene el ser humano, pero siempre ligado a las cosas verdaderamente esenciales. Bueno, un otro punto, otro enfoque lo encontramos en Thyssen y Thyssen ubica a Jesús como un revolucionario social. Dice, un Jesús orientado a ser un reformador social. Y vemos también que cuando Jesús desempeñó su ministerio y todo eso, realmente había mucha preocupación de ver qué tipo de Mesías era qué tipo de mesianidad portaba su presencia, porque existiendo un ambiente social bastante frágil en el sentido de que había una línea o una rama entre los judíos que eran los celotas, que eran pues grupos pues sí, grupos de resistencia contra la dominación romana, ¿no? Y también le preguntaron a Jesús en cierto momento si era lícito dar tributo a César, ¿no? Cuando le ponen aquella trampa los, los, eh, los fariseos, o los que habían sido enviados por parte de los líderes que intentan entrampar a Jesús. Y porque también existía esta situación en el ambiente de qué tipo de mesianidad va a proyectar Jesucristo, qué tipo de mesianidad va a proyectar Jesús, porque nos va a liberar, va a devolver la gloria a los judíos como lo tuvieron en algún tiempo, los va a librar de la dominación romana. Entonces, recordemos que a movimientos revolucionarios también había habido a principios de la era cristiana, en el siglo IV, hay ubicado un movimiento revolucionario muy importante. Y también tenemos siglos antes todo lo que históricamente constituyó el periodo macabeo, en donde el periodo macabeo también fueron importantes acciones para liberarse de la dominación extranjera, pero que sin haber mucho éxito al respecto. Y más ahora, a un Jesús que vive bajo la dominación romana, hubiera sido muy difícil poder llevar a cabo actos revolucionarios, ¿no? Porque si algo tenían los romanos era que al menor indicio de una sublevación o de una conducta revolucionaria, ellos actuaban de una manera terrible, ¿no? Causando muertes. Por eso es que en el año 4 de la era cristiana, cuando se levantó habiéndose sublevado un tal, este, un personaje judío, por supuesto, pero de esta línea de resistencia, hubo una gran matanza en el año 4. Y entonces, había habido antecedentes importantes como para aspirar a tener también un lugar con esta figura revolucionaria. Así es que a veces Jesús parece ser una especie de revolucionario porque por lo menos continúa esta línea de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista había sido asesinado por reconvenir a Herodes, por reconvenir a Herodes. Entonces,
Si Jesús continuaba con esta línea de una figura aparentemente revolucionaria, pues corría el riesgo también de tener el mismo fin que había tenido Juan el Bautista. Y por eso es que dicen, por eso es que este teólogo, indagando así en el ministerio de Jesús, destaca esa cuestión de verlo o de identificarlo como un reformador social, como un revolucionario social. Y de hecho, la muerte de Jesús viene a manos del Imperio Romano. El Imperio Romano no mataba a nadie a menos que representara un riesgo para el orden social. Y de hecho, los judíos, aunque ellos tienen una parte en los escritos, hablo de de la evidencia que transmiten los escritos bíblicos del Nuevo Testamento. Aunque los judíos tienen una parte importante en todo este proceso al cual se le sigue primero con su arresto y después con el juicio y finalmente con la muerte de Jesús, no se puede decir que los judíos hayan tenido o hayan sido responsables de la muerte, sino que toda esta tarea la asumió Roma a través de sus instrumentos, como era Poncio Pilato y la Guardia Romana. Así es que sí, efectivamente, Jesús muere como un revolucionario porque la crucifixión solamente se aplicaba a personas acusadas de sedición. Entonces, efectivamente, Jesús es tratado, es arrestado, es juzgado y es muerto como un revolucionario o por lo menos como un sedicioso que ponía en riesgo la alteración del orden social bajo la cual estaba o estaba al frente Roma. Entonces, en este sentido, sí, sí es verdad que se le dio un trato como si él plenamente hubiera sido un revolucionario social, aunque nosotros sabemos que no lo era y que él siempre rehusó tomar esa parte violenta de la liberación, ¿no? Cuando le dice cuando al ser prendido, eh, Pedro toma la espada y es, para empezar, ¿qué hacía Pedro ya con una espada, ¿no? Porque Pedro ya preveía el prendimiento del Señor, así es que se, se, se proveyó de una espada, ¿no? Que llevaba por ahí, que la saca en el momento cuando están prendiendo a Jesús y corta la oreja de alguno de los, eh, de los, de las personas que ahí estaban. Entonces, Jesús le dice, guarda la espada, dice, porque el que a espada vive, a espada va a perecer. Entonces sana a aquel hombre que había sido lastimado por Pedro y él dice que su reino no es en los términos de este mundo, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor cuando fue, justamente cuando fue cuestionado por el procurador romano, dijo, mi reino no es de este mundo. Así es que, pues sí hay una parte aquí que destaca Thyssen y que lo hace considerando o entresacando todas esas cuestiones de la vida de Jesús. Ahora, el siguiente punto de Wright, que es un teólogo inglés, eh, Wright presentaba a Jesús como un Mesías judío. Es decir, dice, pero no un Mesías judío en el tenor de lo revolucionario, sino como una especie de reformador espiritual. Entonces Roy presenta a Jesús como un reformador espiritual, mientras Thyssen presenta a Jesús como un reformador social. Roy va a presentar a Jesús como un reformador espiritual. Y dice Jesús deseaba recuperar el papel misional del pueblo judío ante las naciones. Y esto es una tarea
evangelística, es una tarea espiritual más que revolucionaria. Entonces, ¿qué es lo que ve Wright en Jesús? Jesús ve a Wright en esta, digo, perdón, Wright ve a Jesús en esta línea del profetismo clásico, un profetismo clásico que llama al pueblo a convertirse a Dios, que llama al pueblo a dejar de adorar a otros dioses, de recuperar esta fidelidad por el Dios verdadero y de mostrar a este Dios verdadero a las naciones, ¿no? Como cuál era o cuál había sido el papel asignado al pueblo judío por Dios, ¿no? De que a través de el pueblo y a través de ese Dios de los hebreos pueda ser Dios conocido y alabado en todas las naciones. Entonces, Wright ve a Jesús en esa misma línea del profetismo clásico, donde el papel principal es recuperar el papel misional que tiene el pueblo, pero también tener proyectar una fidelidad real, completa hacia Dios, ¿no? Porque recordemos que mucho del profetismo clásico, por ejemplo, Isaías o Jeremías, reconvienen al pueblo porque el pueblo, aunque conocen a Dios, no lo están adorando de la forma correcta o no se están entregando de una manera como Dios lo pide, como Dios lo necesita. Así es que eh, Wright ve a Jesús como un reformador espiritual su papel mesiánico lo ubica en esta línea profética de recuperar el papel misional del pueblo. Bueno, por último, vemos a Chilton, Bruce Chilton, que conceptúa a Jesús como un rabino. Y dice, Jesús estaba interesado en dirigir un avivamiento espiritual en medio de un ambiente de corrupción religiosa y política. Finalmente, a Jesús no le interesaba ni la cuestión política, ni la cuestión de la dominación romana, ni nada. Lo que Jesús estaba interesado, o en lo que él estaba interesado, era en un avivamiento espiritual. Por eso es que algunas visiones han intentado vincular a Jesús con los esenios. Los esenios habían sido una secta judía que se había separado en afán de protesta porque ellos habían dicho, el pueblo se ha desviado del camino con el verdadero Dios. El pueblo se ha desviado del sentido que tiene la religiosidad. Y entonces por eso los esenios eran una secta que se habían separado y habían fundado su propia forma de adorar a Dios. No habían cambiado de Dios para nada, sino simplemente cambiaron o purificaron estas formas que ellos sentían que ya la élite dominante en Israel, pues ya se había separado de su papel de guías. Ellos acusaban a los sacerdotes, al sumo sacerdote, ya de tener convenios e intereses políticos con Roma, más que de una correcta religiosidad con el Dios verdadero. Entonces, por eso es que en algunos casos se ha vinculado a Jesús con los esenios. De hecho, hay una teoría que dice que es posible que Jesús haya vivido una cierta etapa de su vida con ellos y después haya regresado a la vida pública. Por eso es que Bruce Chilton ve a Jesús como un rabino. Los rabinos enseñaban dejaban a un lado las cuestiones políticas, por supuesto, y se ubicaban más en las cuestiones éticas y morales. Por eso los rabinos clásicos enseñaban mucho a través
de parábolas, a través de enseñanzas o medios de enseñanza que tienen que ver con eso, con comparaciones, con símiles, con metáforas. Era muy al estilo de los rabinos. Así es que Jesús abunda mucho, mucha de su enseñanza, muchos de los elementos de su enseñanza ética y moral, pues tienen que ver con estos medios utilizados por el rabinismo, ¿no? Las parábolas, los símiles, las comparaciones, todo esto. Por eso es que Bruce Chilton destaca este elemento de Jesús y lo ubica justamente como un rabino que busca un avivamiento espiritual. Bueno, entonces estas son algunas de las principales de las principales enfoques que se tienen a la hora de buscar al Jesús histórico y a la hora de vincular sus enseñanzas o sus acciones con otras líneas de referencia. Pero aunque todas ellas destacan algo cierto, son consideraciones parciales. Más bien tendríamos que tener un cuadro mucho más completo de lo que Jesús enseñó e hizo para tener o para poder contestar esta pregunta de quién es Jesús. Bueno, continuamos. Eh, Muy bien, dice, de una perspectiva integral, ¿cuáles elementos constituyen el mensaje del Evangelio? O sea, ya vimos que en Jesús sí hay predicación escatológica, sí la hay. Hay elementos escatológicos en la actividad ministerial de Jesús, pues sí, sí los encontramos. Hay elementos éticos, sin lugar a dudas, ¿no? Hay colecciones de sus enseñanzas, colecciones abundantes que han quedado registradas en los escritos evangélicos. Hay elementos o aspectos carismáticos en el ministerio de Jesús, en la persona de Jesús y en su mensaje, definitivamente que también los hay, ¿no? Esta dependencia de Dios, esta dependencia del Espíritu, este permitir que el Espíritu fluya a través de él e impacte a los seres humanos para mostrar al Dios verdadero, efectivamente que sí existe. Y la cuestión contracultural, pues también vemos ahí elementos importantes de Jesús con respecto a cómo se considera o cuáles son aquellos aspectos importantes de la vida que tienen que ver no con lo transitorio, no con lo efímero, no con lo pasajero, sino con lo esencial. ¿Cómo recupera Jesús lo esencial de la vida y que muchas veces va en contra de lo socialmente aceptado, ¿no? Porque lo socialmente aceptado era la acumulación de bienes, porque lo socialmente aceptado era cómo te vistes, lo que comes, el calzado, las amistades que tienes. Por ejemplo, a Jesús se le acusaba de convivir mucho con los pecadores, con los publicanos, con las rameras. Entonces, Jesús es contracultural en el sentido de que él recupera lo esencial del ser humano, recupera lo esencial de la vida, recupera lo esencial de la vida religiosa cuando va y en ese episodio en Juan 2, cuando vuelca las mesas de los cambistas y corre a todo mundo de ahí porque dice que han transformado la casa de su padre, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Entonces, sí tenemos a un Jesús con acciones, con ideas, con enseñanzas que también son contraculturales. Entonces, ¿pero qué es el Evangelio? Porque el Evangelio justamente brota de la persona de Jesús. Entonces, el Evangelio tiene una parte ética, sí, tiene una parte escatológica, sí, porque todavía aguardamos el retorno
de Jesucristo, la parucía, y aguardamos lo que será el juicio final y aguardamos el reino eterno. Entonces, ¿hay una escatología? Sí. ¿Hay cosas que esperamos por cumplirse? Sí. La cuestión carismática entiéndase lo carismático, no en el sentido de la religiosidad popular, como los grupos carismáticos y todo eso, no. Entiéndase lo carismático en el sentido de los carismas y la asistencia que provee el Espíritu para el creyente. Porque si nuestra convicción es que los dones vienen del Espíritu, que el Espíritu provee estos carismas, estas pues potencias para que la iglesia crezca, para que la iglesia se consolide, para que la iglesia se afirme y sea sal y luz del mundo. Entonces sí existe este elemento de lo carismático, porque lo carismático en sentido estricto se refiere a este fluir del espíritu a través de los dones, a través del fruto, a través de las buenas acciones, a través de todas esas cosas que reflejan ya el reino de Dios en el aquí y el ahora. Entonces, en ese sentido, sí, la iglesia es carismática porque permite el fluir del Espíritu en la manifestación de los dones, de todas esas capacidades para madurez y crecimiento, y también porque permite, en este caso, la asistencia del Espíritu para redarguir, para guiar, para consolar, para orientar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se trata de un elemento muy importante dentro del Evangelio. Y pues ya habíamos dicho los aspectos contraculturales, ¿no? De cómo hoy existen convicciones de vida que a veces son contrarias al evangelio, ¿no? Eh, y que tenemos que, mucho de esto, de esta contracultura, hoy hay un teólogo inglés, John Stott, que de hecho escribe un libro que así se llama, Contracultura Cristiana, y él hace todo un estudio acerca del Sermón del Monte y cómo en ese Sermón del Monte vienen muchas enseñanzas que él destaca que son justamente contracultura cristiana. Es decir, son valores cristianos, porque hablar de contracultura cristiana no es otra cosa que decir que hay valores cristianos que son diferentes de los valores que se mueven y gobiernan en el mundo. Por eso se le llama contracultura cristiana. Y en ese sentido, John Stott dice que muchas de las enseñanzas éticas el Sermón del Monte que nos dio y que nos da Jesús, vienen a ser elementos, vienen a ser principios, vienen a ser enseñanzas contraculturales para lo que el mundo actual cree. Y bueno, se convierte en un elemento también bastante importante. Entonces, tenemos que tener una perspectiva integral del Evangelio, en donde no minimicemos, no hagamos, no devaluemos, no rompamos ese equilibrio entre lo ético, lo contracultural, lo carismático y lo escatológico. Es decir, tenemos que tener una perspectiva del Evangelio que contenga todos estos elementos de manera equilibrada. Muy bien. Y vamos a ver esta parte y con esta parte y esta otra vamos a terminar. Dice la doctrina cristológica en la soteriología, desde las aplicaciones de su humanidad y su divinidad. Em, hablamos en la sesión pasada, hablamos de el concepto de la unión hipostática y que se refiere a que en esta
de situación en donde Jesús, la persona del Mesías, la persona del Salvador, tiene las dos naturalezas, encontramos que esta unión hipostática se refiere a esa comunicación. Dice, en la persona de Jesús existe una perfecta comunicación de atributos cuya unión no altera su doble naturaleza. Si ustedes recuerdan ese detalle en el credo constantinopolitano, en donde dice que hay una perfecta unión, pero no confusión, porque si hay una comunicación de atributos, este, no es que los atributos se hayan fusionado entre sí, porque cuando dos elementos se fusionan entre sí, sufren una alteración. Entonces, esa alteración no existe en esta unión hipostática. Entonces, los atributos de la naturaleza humana y los atributos de la naturaleza divina se comunican o conviven, si queremos utilizar otra palabra, conviven dentro de la persona de Jesús de una manera armoniosa, perfecta, pero sin fusionarse. ¿Sí? Porque si se hubieran fusionado, el resultado lógico sería que entonces se hubieran alterado. La naturaleza humana hubiera alterado a la divina y viceversa, pero esa cuestión no ocurre. Ahora, esto es importante también de tener en cuenta porque de esto se desprende la acción salvífica. Entonces, hay una acción salvífica que tiene que ver con la parte humana de Jesús y otro aspecto de la acción salvífica que tiene que ver con la parte divina. La acción salvífica, la parte de la acción salvífica que que ver con la parte divina es la remisión de los pecados. Y por tanto, lo que Pablo llama la justificación, pero también el colocarnos en una condición distinta para poder actuar lo que Dios pide. Todo eso, la remisión de los pecados y la justificación están sustentados en la naturaleza divina de Jesús. ¿Y qué es lo que está sustentado en la naturaleza humana de Jesús? Todo ese proceso de renovación de la persona. Es decir, todo lo que sería la ética cristiana. Una ética cristiana que viene a caer en una nueva persona, en una nueva mente, en una nueva perspectiva y búsqueda de las cosas. Y por eso la ética cristiana o el principio de la ética cristiana es que si Jesús, habiendo tenido esa condición humana completa, plena, si Jesús pudo cumplir las prerrogativas de Dios y alcanzar la aspiración a la cual nos llama Dios, entonces nosotros también, seres humanos renovados, podemos cumplir también con esa misma enseñanza. Y así, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces eso es algo real para nosotros, porque aquel que siendo humano y habiendo asumido toda esta naturaleza humana de manera real y plena, lo pudo hacer, entonces nosotros también podemos hacerlo si renovamos todo nuestro esquema mental y si renovamos también, que en este caso es una acción del Espíritu en nosotros, porque cuando somos bautizados, no somos bautizados solamente en el agua física, sino que también somos bautizados con la presencia del Espíritu, el cual nos ayuda en esta renovación nuestra. Así es que, por eso es que el balance de ambas naturalezas, la divina y la humana, es decir, la divina, perdón y remisión de pecados, justificación, la humana, restauración, conversión, renovación y por lo tanto, eh, eh, una ética nueva
Entonces, por ello es que ambas naturalezas tienen que ver con el orden salvífico y se relacionan de manera directa con nosotros. Nosotros somos perdonados y recibimos el perdón de Dios, sí. Somos justificados en el sentido de decir que se cancelan todas nuestras deudas con Dios por nuestras faltas y todo eso queda cancelado, sí, somos justificados. Somos puestos en una situación, en una condición de vida nueva. Dios nos da esa oportunidad, sí, somos perdonados, somos justificados y nos colocan en una situación de vida nueva. Ahora, en ese comportamiento, en esa búsqueda de lo que Dios quiere, del cumplimiento de su voluntad, ¿somos ayudados por Él a través de su Espíritu? Sí. El Espíritu se comunica con nuestro espíritu. Nuestra mente y voluntad son renovadas, son cambiadas para poder apreciar la voluntad de Dios. Sí. Así es que, así es que el orden salvífico que tiene esos dos elementos impacta en nosotros a través de remisión de pecados, a través de restauración y renovación, para continuar una vida conforme a lo que Dios quiere. Por eso es que en la teología paulina volvemos a citar ese versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron, porque todo es hecho nuevo. Entonces, es esto, es el impacto de estas dos naturalezas en nosotros, ¿sí? Para ser perdonados y para aspirar a una vida nueva. Entonces, vemos cómo ambos elementos, lo divino y lo humano, se conjuntan de manera perfecta en Jesús para mostrar y para actuar en favor nuestro y mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir y el camino que Dios quiere. Así es que nosotros en esta consideración sobre lo divino y lo humano, recibimos el impacto para bien. Y aquí nos conviene insistir en esta parte porque es algo que también se ha reflexionado al respecto, ¿no? Dice el concepto de la gracia dentro del orden de salvación. Dice, ¿por qué Dios no pudo perdonar simplemente al ser humano sin necesidad de expiación? ¿Por qué Dios no pudo perdonar? ¿Dios tiene la capacidad de perdonar al ser humano? Sí. Lo hubiera podido hacer incluso sin que Jesucristo muriera. Bueno, si hubiera de poder hacerlo, sí lo hubiera hecho, pero nunca el ser humano, porque los seres humanos así somos, nunca el ser humano hubiera podido aprender y valorar algo que no tiene un costo, algo que no tiene que no pasa por un proceso de, de, de tener, lo vamos a ver a partir de las siguientes sesiones de una manera más clara. Pero ahorita tan solamente nos conviene decir que si Dios hubiese perdonado al ser humano sin necesidad de expiación alguna, seguramente el ser humano no hubiera podido apreciar esta acción divina en favor suyo. Y todo eso tiene una repercusión ética muy importante. Y bueno, lo vamos a dejar así, pero en las siguientes sesiones vamos a ahondar mucho más en esta parte de la soteriología. ¿Por qué? ¿En qué consiste el haber recibido el perdón de Dios? ¿Qué significa tener el perdón de Dios? Bueno, ahora otra pregunta que debemos entender por pecado. Estas preguntas nos están haciendo ya la transición para entrar en la siguiente parte de la teología sistemática, es que es la soteriología. Y cómo, qué es el pecado? Por qué es que no podemos liberarnos del pecado por nosotros mismos? ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? Y bueno,
Creo que algo que es muy fácil de demostrar es que el ser humano por sí mismo no puede librarse del pecado. Y si el ser humano por sí mismo sí se pudiera librar del pecado, entonces nuestro mundo sería totalmente diferente. Pero contradictoriamente no tenemos un mundo eh, pleno, sino que tenemos un mundo cuya situación en general deja mucho que desear, ¿no? Tenemos un sinnúmero de pecados y de violencia y de cosas que realmente nos demuestran que el ser humano no puede librarse a sí mismo de este poder del pecado. Bueno, y entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación y cómo se relaciona con la expiación? ¿Cómo se relaciona con el pecado y todo eso? El apóstol Pablo dice que cuando abundó el pecado más bien, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cómo se relaciona el efecto de la gracia salvadora con toda esta condición de lo humano? Y el último punto, lo misional, ¿para qué hemos sido salvados? ¿Para, para, para qué Dios nos salvó? Bueno, estas preguntas ya nos hacen un planteamiento que nos va a permitir abordar ya nuestro último tema, que es el tema de la soteriología. Pero por lo pronto, todo esto tiene que ver con el orden salvífico, tiene que ver con las dos naturalezas de Jesucristo y tiene que ver con el impacto que todo eso tiene para nuestras personas hoy día, tanto si somos creyentes como si no somos creyentes. Así es que vamos a dejar aquí en nuestra sesión de hoy, queridos hermanos y hermanas, y nos vemos en nuestra sesión del día jueves para abordar ya más directamente el tema de la soteriología. Comenzamos con antropología, hemos continuado con cristología y vamos a cerrar con soteriología, es decir, la doctrina sobre la salvación. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el día jueves. Paz a ustedes, hermanos.